Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. En 2019, la Constitución se reformó para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva e incluyó delitos relacionados con defraudación fiscal. Este lunes, el máximo tribunal determinó que esto es inconstitucional. El presidente López Obrador señaló que esto evitará que los fifís vayan a la cárcel. Pero el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, señaló que la prisión preventiva afecta más a quienes menos tienen. Además, ayer también la Suprema Corte declaró la constitucionalidad de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, al validar los artículos que regulan la actuación de las y los policías en manifestaciones y el nivel de fuerza que deben utilizar cuando se tornan violentas. Pero el máximo tribunal también condenó al Congreso a volver a legislar porque no incluyó la finalidad de la ley y los principios de racionalidad y oportunidad para el uso de la fuerza. Y Morena consiguió que las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda, del Senado aprobaran un decreto de interpretación auténtica de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esto para que la colecta de firmas de apoyo a la consulta de revocación de mandato pueda hacerse en papel. Esta misma propuesta fue rechazada la semana pasada por el Consejo General del INE. Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. En México se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa y además afecta a las personas más pobres. Esto dijo ayer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el máximo tribunal resolvió en favor de las impugnaciones presentadas contra la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales. El presidente López Obrador criticó la resolución y dijo que va en línea de seguir protegiendo a la corrupción. Veamos en contexto. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, contrabando y expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos. Por mayoría calificada, los ministros resolvieron que las reformas que otorgaban prisión preventiva oficiosa a estos delitos son inconstitucionales y violan los derechos humanos. El presidente López Obrador dijo que su gobierno acatará y respetará la resolución porque se quiere un auténtico Estado de Derecho. Añadió que la decisión de la Corte puede leerse en varios sentidos, como autonomía entre poderes o como protección a la corrupción, al poner la justicia al servicio del dinero de los poderosos. Según las y los ministros que integran el máximo tribunal, el proyecto presentado por el ministro José Fernando Franco se excedió en calificar estos delitos fiscales como amenazas a la seguridad nacional, pues no se trata de conductas que atenten contra la misma. La Corte resolvió en favor de las impugnaciones que promovieron senadores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las modificaciones realizadas en noviembre de 2019 a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. Con ello se invalidan los artículos que consideran amenaza nacional los ilícitos contra el fisco y que se establezca prisión preventiva para estos delitos. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Enferma tremendamente, pero con mucho gusto de verles en este miércoles de Mariana. ¿Cómo están? Buenas noches. Ay, bienvenida y un abrazo para que te recuperes. También nos acompaña Eder Guevara, fundador de Morena. ¿Cómo estás, Eder? Bienvenido. Hola, deseando que se recupere, Lisa. Muy buenas noches a todas y todos. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Mariana, colegas, muy bien, buenas noches. Un abrazote, Lisa. Y Ana Montaño, feminista, activista y amiga de este programa. Buenas noches, Ana, querida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, querida Mariana. Igual un abrazo para Lisa y saludos a Alfredo y a Eder. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Alfredo, empiezo contigo este primer bloque. ¿Cómo viste la decisión de la Suprema Corte? Pues sí, para invalidar la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales, relacionados con el tema fiscal. Y una polémica que ha empezado, digamos, desde el 2019, cuando se hicieron estas modificaciones. Me pareció muy interesante los datos que publicó la organización feminista Intersecta junto con Animal Político sobre cómo esto ha afectado en su mayoría a las mujeres y cómo ha habido un aumento de encarcelamiento de mujeres sin una sentencia. Pero ¿cómo viste tú esta decisión de la Corte? Igual, en el mismo sentido de lo que vienes comentando, esta investigación que publican Intersecta y Animal Político, primero que nada, felicidades a la organización y al medio, nos dan el panorama de el resultado y los costos que está generando esta
propaganda, porque realmente la prisión preventiva y lamentablemente es la propaganda humanamente más costosa del presidente López Obrador. Yo diría que hasta traidora, ¿no? En el primero, los pobres. Ahora vemos que cada vez que nos decía es que los delitos graves y es que ahora la corrupción es delito grave y demás, todo lo que se dijo en su momento en ese debate de 2019, que advirtieron incluso las organizaciones internacionales de no ir en esa vía, aquí están los costos. Según esta investigación que tú citas, Mariana, desde la reforma de López Obrador hay 130,000 personas detenidas, pero ojo, solamente es en los 21 estados que aceptaron hacer públicas sus estadísticas. O sea, hay muchas más todavía. Una denuncia de robo hoy nos puede llevar a prisión a una persona, pero hay que entender bien la figura y por qué se tiene que hablar de la figura y no de los delitos, que es en lo que la Corte está abriendo un camino bastante interesante de todo lo que se ha advertido en los últimos años. Porque la prisión preventiva es una forma, un mecanismo constitucional, un permiso que la propia Constitución da para que una persona pueda, sin tener una condena, estar en prisión mientras se desarrolla su juicio. El punto aquí es lo oficioso, esta parte que nos ha hecho llamar a muchas personas, sobre todo en la sociedad civil, prisión automática, para tratar de explicar, pues es el hecho de que con esta veintena ya de delitos que lamentablemente se incluyeron en el artículo 19 hace 2 años, pues basta con que se desvincule a proceso para que el Ministerio Público pueda pedir la prisión preventiva oficiosa por ese delito para cualquier persona. ¿A quién afecta? Pues a los más pobres. Aquí están los datos. El 70% de las personas que están en prisión hoy, que están privadas de libertad, son personas que están en condiciones de pobreza. Ya decías tú, en caso de las mujeres, la probabilidad de que una mujer detenida termine en prisión oficiosa es del 50%, porque 2 de cada 4 mujeres están en prisión. Entonces se ha abierto, creo, una posibilidad que tiene que llevarnos a pensar en que la prisión en verdad tiene que ser, como dicen los abogados, la última ratio, la última consecuencia. Bien. Hay muchas otras formas para tratar de evitar que las personas que puedan haber cometido un delito, los presuntos delincuentes, se fuguen o evadan la justicia, pero la prisión se ha abusado bastante. Eder, contrapunto, ¿cómo viste tú la decisión de la Corte? ¿Coincides con el presidente en que podría ser una medida que, digamos, contribuya a la corrupción? No, coincido con él en el sentido de que estamos en un momento de salud democrática en donde cada uno de los poderes hace su trabajo sin presión del otro, aunque haya discrepancias, y aquí es evidente que hay una discrepancia entre el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia. Me parece que el que a 3 años de haber establecido la prisión preventiva oficiosa para tantos delitos, ya se puede hacer una evaluación. Muchas organizaciones, como ahorita tú lo comentabas, incluso aquí en el programa, Lisa siempre insistió en el riesgo de que esta medida pudiera ser perjudicial para las personas pobres, como decía Alfredo. Creo que a 3 años 2 años y cacho de que se implementó, está claro que no funcionó para lo que el gobierno federal quería, que era detener a los evasores del fisco, a los corruptos que han defraudado o quebrantado al erario, y sí ha continuado con la profundización de una crisis judicial que pues tiene a mucha gente inocente, ya no nada más en la cárcel, sino ahora también en prisión oficiosa. Entonces me parece que la Suprema Corte de Justicia ya tiene suficientes elementos para calificar la medida y lo tira abajo. A mí me queda muy claro que no es que no se considere un delito grave la evasión fiscal, sino lo que dice el ministro Saldívar es, oigan, aquí el problema es la prisión oficiosa, tendría que ser, como dice Alfredo, el último recurso del cual echar mano el Estado mexicano, no puede ser el primero ni el más común, y tenemos un problema con esta medida. Entonces, ahora que le toca a todo el Estado mexicano, no solo al gobierno de México, pues ver cómo hacerle, cuál era la intención del gobierno federal al proponer esta medida, que no se fugaran los corruptos que tienen condiciones para de un día para otro tomar un vuelo e irse del país. Esa era su intención e insisto, en realidad ha sido más costosa la medida que lo que les ha resuelto. Entonces hay que ver cómo hacerle para resolver ese problema concreto, porque sigue presente, siguen dándose a la fuga gente corrupta que tendría que estar encarando la justicia. Lisa, efectivamente el ministro Saldívar aclaró que sí se podrá aplicar prisión preventiva a estos delitos, pero los jueces tendrán que justificar
por qué la persona tiene que estar detenida mientras se resuelve su responsabilidad. ¿Tú cómo viste la resolución de la Corte? Pues yo creo que todas las medidas para restringir el uso de la prisión preventiva oficiosa son bienvenidas, ¿no? Me dan por supuesto muchísimo gusto. Me parecería que no tendríamos que aplicarlas solo a estos temas de delitos fiscales, porque una cosa que se mencionó en la nota y se nos está escapando del debate es que hubo que modificar, o más bien es que hubo que modificar después de la reforma constitucional, pues el equipamiento de estos delitos fiscales con temas de seguridad nacional. Y una de las cosas justamente que se votó ayer en contra del proyecto es que no se puedan equiparar la defraudación y estos delitos fiscales con temas de defensa nacional o con temas de seguridad nacional, ¿no? Y creo que eso es también particularmente importante. Tú lo mencionas, Mariana, al principio de tu pregunta. Creo que lo más importante para la gente que nos está viendo ahorita es que sepan que el Estado mexicano, por supuesto, que guarda para sí otras maneras y otras herramientas de aplicar la ley y de dar justicia en los casos de evasión fiscal. ¿Se puede todavía encarcelar a un presunto defraudador? Sí. Lo importante es que sepan que va a tener que pasar por la calificación de un juez, y un juez va a tener que definir si la medida justamente es apropiada o no es apropiada. La prisión preventiva oficiosa, ya lo decías tú, ya lo decía Alfredo, lo que pasa es que es automática, no hay necesidad de que un juez determine realmente el riesgo de fuga o el riesgo de poner en juego el proceso penal e incluso el potencial juicio si la persona permanece en libertad, y eso es lo que no se autorizó ya, ¿no? O sea, se va a poder seguir aplicando la prisión preventiva, va a tener que ser justificada. Y eso es importante que la gente lo entienda, porque de ninguna manera la Corte estuvo votando que ya no se considere un delito la defraudación fiscal o el recurrir a factureras, ni tampoco está bajando las penas. Ayer lo escuchaba en una conversación pública donde la gente decía, pero ¿cómo? ¿Ya bajaron las penas para los delitos fiscales? No, las penas siguen siendo exactamente las mismas. Lo único que va a pasar es que para que encarcelen a alguien sin juicio y sin sentencia, Sí. va a tener que la autoridad justificarlo y un juez va a tener que aceptarlo. Y esto es importante porque, ya lo decían, vamos a retomar esos números de la investigación de Intersecta, Sí. porque en el 2020, del 100% de los detenidos que se realizó a nivel nacional, 85% de ellos terminaron siendo detenidos en prisión preventiva oficiosa. Y en ciudades como la Ciudad de México, que es la ciudad de las libertades que tanto nos ha enorgullecido durante tantos años, Sí. en el 2020, 100% de sus detenidos estuvieron privados de la libertad por la figura de prisión preventiva oficiosa. Y eso no tiene ningún impacto ni en la incidencia de los delitos ni en la impunidad. Ana, tú celebras esta medida también, esta decisión de la Suprema Corte. ¿Es un avance en la protección de los derechos humanos, como dijo el ministro Saldívar, o es perjudicial? No, definitivamente hay que celebrar la resolución. Creo que el tema es como la interpretación que se le da, como casi en todos los casos, en el tema mediáticamente, ¿no? Porque una cosa es lo que hace la Corte, que es precisamente determinar si una ley que, por cierto, aprueba el Congreso, no el Ejecutivo, es constitucional o no, es decir, si pues va acorde con los preceptos constitucionales, ¿no? De ahí, bueno, obviamente los ministros tienen que hacer uso de una serie de argumentaciones, ¿no? Y disertaciones para justificar cuáles son pues sus decisiones, y es donde viene toda la situación de si, pues si estos delitos fiscales son equiparables o no a delitos contra la seguridad nacional, etcétera, ¿no? Pero pues esta idea de que hay digamos, un beneficio para las personas que tienen presuntos delincuentes, y sobre todo que tienen que ver con delitos fiscales, pues sí me parece que no es la correcta, porque precisamente, como dicen, o sea, por un lado, no quiere decir que la prisión preventiva se elimine, sino que ahora de manera obligatoria para estos delitos, y bueno, para todos los delitos en general, porque en realidad la resolución de la Corte es generalizada, hay que decirlo, los delitos son delitos graves, ¿no? Hay como distintas interpretaciones. En México incluso ya no se llaman delitos graves a partir de 2008, y antes se les consideraba graves o no graves dependiendo de los años de sentencia y de prisión que requerían. Ahora hay una lista definida en el artículo 19 constitucional, y eso es lo que se reformó en 2019.
Entonces, esos son los que requieren prisión preventiva y que tienen como autorizada la prisión preventiva oficiosa según nuestras leyes. Y pues bueno, por esa razón es que se buscó en 2019 hacer esta modificación para considerar ciertos delitos que tienen una gravedad porque tienen un perjuicio social. O sea, hay delitos, por ejemplo, el homicidio, ¿no? Dependiendo de muchísimas situaciones, pero que tienen un perjuicio directo contra la víctima. Los delitos graves, una de sus características es que tienen un perjuicio pues a nivel social, ¿no? Entonces, precisamente la reforma 2019, que por cierto aprobaron todos los partidos políticos en el Congreso en ese momento, lo que hacía era definir que estos delitos, que sobre todo eran fiscales y los de compra de voto y uso electoral de programas sociales, eran pues en contra de toda la sociedad, ¿no? Ahora lo que hace la Suprema Corte es decir, no puedes aplicar prisión preventiva oficiosa, lo cual a mí me parece que es perfectamente pues válido respecto a derechos humanos, pero también me parece que esta lógica de decir que el presidente está yendo en contra de los pobres, pues es errónea, porque lo que se buscaba con la reforma era precisamente castigar de manera más contundente a quienes cometen estos delitos, no a los pobres. Que la aplicación de la ley y la impunidad sean otras y generen otras condiciones, seguramente lo podremos hablar también en el siguiente bloque, es distinto, pero esa no era la intención ni la es en ningún momento. Alfredo, tenemos 30 segundos para una réplica. No, esto último que dice Ana no se puede dejar pasar, o sea, no se puede disociar el hecho de la medida que estuvo impulsando el presidente cuando decía delitos graves, los que acaba de decir Ana, que ya no existen desde 2008, a la medida específica de la que estamos hablando, la que ya había evidencia de sobra que afectaba a los más pobres. Con toda esa evidencia de sobra, y si quieres quitarle la responsabilidad al presidente por proponer esa locura, pues a quienes aprobaron la locura, que fueron, pues como bien dice Ana, todos los partidos políticos. Es más, abrieron el catálogo para que cada quien pudiera poner el delito que quería ir a presumir. Por eso digo que es la propaganda política más costosa, es populismo punitivo, estar pensando en penas más graves, en prisión y demás. Pues ¿cómo no se va a enojar la gente cuando ve a Emilio Lozoya, por quien no se pidió, por cierto, la Fiscalía General de la República, la medida de prisión preventiva oficiosa, que se va a comer a restaurantes, como quedó evidenciado, o a Peña Nieto paseándose en Europa, y de repente, hasta para concretar esto con la cifra de cómo lo padecen las mujeres, veamos el caso de Rosario Robles. Independientemente de su culpabilidad, fue prisión preventiva justificada. Por cierto, es un gran caso para analizar porque esa no fue oficiosa, fue justificada. Aquí bueno, si quieren podemos retomar ese tema, porque se terminó el tiempo de este bloque, tenemos que hacer una pausa. Es constitucional la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en México. La actuación de agentes de seguridad pública quedará claramente establecida y podrán actuar en manifestaciones y reuniones públicas. Se respetarán derechos de expresión y libertad de reunión. Regresamos con este tema. Punto y contrapunto, no te vayas.